Então, gente, boa tarde. Vou chamar agora os componentes da mesa que vão provocar o debate aqui entre nós. William, por favor. Bruno Lima Rocha. Lucas. E gostaria de começar. Bueno, hola. Buenas tardes. Vou tratar de falar espaguês. Bom, eu conheço Eduardo faz alguns anos em Montevideo. Ele tive a gentileza de invitar-me, cosa que fico muy agradecido, así como agradezco la presencia de ustedes. No sé si merezco estar aquí, pero bueno, aquí estamos. Entonces, eu vou falar algunos, tal vez no voy a aportar ao tema prácticas de resistencia económica frente a hidra capitalista desde el punto de vista local, porque creo que no tengo conocimiento para eso, ¿verdad? Voy a tratar de dar una visión más general del tema de la lucha anticapitalista. Acho que no voy a decir nada nuevo, sí hablar desde mi experiencia limitada de lucha y bueno, plantear algunos temas para debate. En primer lugar, la resistencia anticapitalista a nivel local. ¿Es posible? Bueno, ustedes están demostrando que sí es posible, ¿verdad? Como decía la referencia de ustedes, el zapatismo, podríamos agregar hoy en día la experiencia de los kurdos en Rojava, ¿verdad? Y hay que ver, digamos, en qué medida eso es posible, o sea, es posible a nivel local. ¿Se elimina el capitalismo con eso? Esa pregunta es una pregunta fundamental, ¿no? Que yo creo que hay que hacerse. Para empezar a hablar de definir un poco el término, no se asusten, no voy a hablar mucho, pero ¿qué es el capitalismo, verdad? La primera cosa que creo que tenemos que definir. Y creo que el capitalismo es un sistema, pero fundamental, es la existencia de dos clases, una clase poseedora de los medios de producción y una clase que está obligada a vender su fuerza de trabajo. Creo que eso es lo que define básicamente el capitalismo, y la destrucción del capitalismo supone necesariamente destruir esa relación. O sea que el tema de la propiedad de los medios de producción es fundamental. La creación y distribución de la riqueza, la acumulación, y por fin llegamos al tema del Estado, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de capitalismo, hablamos de Estado. Ahora, ¿es posible cambiar el capitalismo, destruir el capitalismo sin destruir el Estado capitalista? Esa es una pregunta, ¿no? Yo creo que no estoy inventando nada, está claro. Y
partir de ahí aparece el problema de las vías para llegar a eso, ¿verdad? Las vías para llegar a la destrucción del Estado capitalista. Esa es una discusión vieja a nivel del movimiento comunista, anarquista, internacional, una discusión histórica. En América Latina tenemos muchísima experiencia en esa discusión y en esa práctica, ¿verdad? Se ha hablado mucho en América Latina y se ha practicado mucho. Entonces tenemos las vías electorales, la acción política a nivel social y las otras, ¿no? Las otras de la acción armada, que históricamente en América Latina se ha producido y que prácticamente hoy las últimas organizaciones armadas, que son las organizaciones colombianas, están en vías de abandonar esa forma de lucha a través de las negociaciones. Entonces, ¿qué pasa después del capitalismo? O sea, ¿Estado o no Estado después del capitalismo? Y está la vieja discusión entre el marxismo y el anarquismo. Yo soy marxista-leninista. Nosotros tenemos las posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista económico, el socialismo, según mi modo de ver, y el modo de ver que sigue el modo de ver de Ernesto Guevara, ¿verdad? El socialismo está íntimamente unido a la planificación económica. O sea, no es posible concebir socialismo con mercado, por lo menos que el mercado sea la forma predominante de relación económica no capitalista. Acá entra el tema de qué posibilidades tiene la autogestión en una sociedad socialista, ¿verdad? Y tenemos cuestiones, esto es una cuestión que se plantea a nivel teórico, pero que también tiene connotaciones prácticas muy concretas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de autogestión, supongamos una sociedad socialista, y yo ahora voy a hablar un poquito del ejemplo que conozco en la práctica de haber vivido 10 años en Cuba, entre mediados de los años 70 y mediados de los años 80. Tenemos el tema de la autogestión, el tema del mercado, el tema de la planificación económica, gira todo y está muy unido con el tema de los precios. O sea, a qué precio se transan, se negocian los productos y los servicios que produce la gente. Y uno de esos precios es evidentemente el precio del trabajo, ¿verdad? De la fuerza de trabajo. Por supuesto que en el planteo socialista del socialismo está uno de los ejes fundamentales, que es el eje de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la disposición del individuo a trabajar socialmente y a dejar de lado, por lo menos en gran medida, sus intereses particulares, ¿no? De trabajar para la sociedad, que en definitiva es un poco lo que nos une a todos aquí, ¿verdad? Este tema de la conciencia, como ustedes pienso que saben, es uno de los temas fundamentales que maneja también Ernesto Guevara, ¿verdad? De forma parte de su, si se puede decir, de su teoría económica, de su pensamiento, y por supuesto que está avalado por su práctica, ¿no? Bueno, nosotros básicamente, yo lo que
quería relatar un poco es lo que yo conocí en Cuba, ¿no? Porque yo creo que toda esta discusión a veces se vuelve muy teórica, muy abstracta. O sea, ustedes tienen una práctica aquí, pero es una práctica local, ¿verdad? Que abarca algunos cientos, miles de personas, pero en un país que tiene 200 millones, ¿no? 200 millones de personas. Y pienso que lo fundamental es ver cómo unir esa práctica local y tratar de pensar eso a nivel, cómo llevarlo a nivel del conjunto de la sociedad. En Cuba yo tuve la oportunidad, la posibilidad de vivir una sociedad sin clases. Y se ha hablado mucho, ¿verdad? Hay una crítica muy dura que se hace a la Revolución Cubana, sobre todo desde el trotskismo, y cómo la existencia de una burocracia anula a una sociedad y hace que esa sociedad no sea socialista. Yo viví la experiencia cubana y realmente viví una sociedad sin clase, en la cual sí existía un Estado que ejercía una represión, ¿verdad? Porque todo proceso revolucionario se desarrolla contra la resistencia de la burguesía a nivel local y de la burguesía a nivel internacional, o sea, del imperialismo. O sea, proceso revolucionario es inconcebible, salvo que pensemos que un día súbitamente el capitalismo va a desaparecer en todo el planeta, que yo creo que no es la forma que las cosas van a suceder, pero ojalá fuera así, ¿verdad? Salvo que pensemos eso, no tenemos más remedio que pensar en una lucha dura, en una lucha sangrienta, y en una lucha que necesita el desarrollo de fuerzas armadas, de fuerzas de represión contra el imperialismo. Entonces en Cuba yo vi una sociedad en la cual todo el mundo tenía que trabajar para vivir, en la cual había unas diferencias, porque por ejemplo yo fui estudiante de medicina y después médico. El médico ganaba más que la limpiadora del hospital, ganaba como 3 veces lo que ganaba la limpiadora del hospital. En el caso de algunos especialistas, muy especialistas, podían ganar 4 veces lo que ganaba la limpiadora del hospital, pero esa diferencia estaba minimizada porque todo el mundo tenía derecho a la salud, a la educación, al deporte, a la mayoría, a los espectáculos públicos, los libros que tenían un precio casi simbólico. Entonces, al tener todo el mundo garantizado y una canasta de productos básicos a precio, ¿se me entiende lo que hablo? Porque digo, estoy hablando en otro idioma. Una canasta de precios básicos muy bajo. Por ejemplo, cualquier trabajador ganaba, el trabajador que ganaba menos, ¿verdad? Ganaba 100 pesos y toda la canasta de alimentos de una persona en el mes era más o menos 6 pesos. Así que una familia podía llegar a gastar de 4 y con un solo salario 24 pesos, el resto de dinero era para ropa y algún poquito para recreación, ¿verdad? Entonces esa diferencia salarial estaba muy minimizada. Y yo conocí algún oficial del ejército o algún
dirigente de nivel medio, dirigente de nivel alto, ¿no? Nunca tuve relación de partido comunista, etcétera, y su nivel de vida no era significativamente distinto al de cualquier trabajador, ¿verdad? Un trabajador de la construcción, un trabajador agrícola o un profesor, un maestro, de fuera. Entonces, yo simplemente quería un poco poner estos temas en discusión. Según mi modo de ver, cualquier persona que quiere luchar contra el capitalismo debería leer la única propuesta que hicieron Marx y Engels, un poco más orgánica, donde yo sé que la crítica del programa de Gotham está planteado de los fundamentos de la proyección que ellos veían de una sociedad no capitalista o comunista, y también proponimos leer un libro que lamentablemente creo que no está en portugués. ¿Está? ¿Así? No lo encontramos. Bueno, vamos a ver si lo imprimimos. Que es los escritos, no son los escritos económicos, que yo pongo acá es ese libro. Ahí hay, es una crítica que hace Che Guevara a los manuales de economía política de la Unión Soviética, y hay, entre otras cosas, son apuntes al manual, pero también hay unas discusiones de Che Guevara en el Ministerio de Industria con algunos responsables económicos de Cuba de la época, en la cual uno puede ver cómo se discute la organización de una economía socialista en concreto, ¿verdad? En la práctica, y cómo se discuten los distintos problemas que surgen en eso. Bueno, yo termino por acá. Nosotros hemos escrito ahí, tenemos un libro que está a la venta si lo quieren ver. Hay un libro también con escritos de Raúl Sendic, líder guerrillero del movimiento Tupamaro uruguayo, y que tienen una gran vigencia en el día de hoy. Creo que a ustedes les van a interesar mucho también. Y bueno, no sé, después seguimos la conversación. Muchas gracias.